Con el permiso de la mesa directiva, honorable Pleno de la 61ª Legislatura del Estado de Querétaro presente. Los que suscribimos, diputadas y diputados Edgar Insunza Ballesteros, Adriana Elisa Mesa Argaluza, María Georgina Guzmán Álvarez, Claudia Díaz Gayú, Teresita Calzada Rovirosa y el de la Voz, integrantes de la Junta de Coordinación Política de la 61ª Legislatura del Estado de Querétaro, en ejercicio de la facultad que nos confiere el artículo 139, fracciones primera, segunda, quinta y decimocuarta de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Querétaro, y considerando que el Poder Legislativo como órgano del Estado en el que recae la representación popular tiene como principal elemento su naturaleza representativa, la que se expresa a través de su composición, ya que es desde sus propios órganos donde se canaliza la actuación pública. Que acorde a lo dispuesto en el artículo 114 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Querétaro, para el adecuado funcionamiento del Poder Legislativo, su estructura se compone de órganos y dependencias. Los primeros se constituyen por grupos y fracciones legislativas, la mesa directiva, la Junta de Coordinación Política, así como las comisiones ordinarias o especiales, el Comité de Transparencia, Comité de Tecnologías de la Información y Comunicación y el Comité de Igualdad Laboral y No Discriminación. Que de manera particular, como lo prevén los artículos 120, 121 y 122 del cuerpo legal invocado, la mesa directiva se encarga de conducir los trabajos del órgano legislativo estatal, con base en la competencia que le confiere el artículo 124, rigiendo su actuación bajo los principios de imparcialidad y objetividad, haciendo prevalecer el interés general de la legislatura sobre el particular de sus órganos o de sus integrantes. Que conforme a la ley invocada, la mesa directiva debe ser integrada por una presidencia, una vicepresidencia y 2 secretarías propietarias que se nombrarán primero y segundo, así como por un suplente que cubrirá las ausencias de la vicepresidencia, así como 2 suplencias que indistintamente podrán cubrir las ausencias de las secretarías. En ejercicio de la facultad que nos otorga el artículo 139, fracciones segunda, quinta y decimocuarta del propio ordenamiento legal invocado, y atendiendo al criterio de la pluralidad política, presentamos al Pleno de esta legislatura acuerdo en el que se propone la integración de la mesa directiva, que habrá de fungir hasta el 1 de abril del 2026. Por lo expuesto y fundado, la Junta de Coordinación de la 61ª Legislatura del Estado de Querétaro expide el siguiente acuerdo, mediante el cual se propone modificar la integración de la mesa directiva de la 61ª Legislatura del Estado de Querétaro, vigente hasta el 1 de abril del 2026. Artículo primero. La Junta de Coordinación Política propone la integración de la mesa directiva de la 61ª Legislatura del Estado de Querétaro, que fungirá hasta el 1 de abril del 2026 de la manera siguiente: Presidencia, diputada María Georgina Guzmán Álvarez; Vicepresidencia, diputado Mauricio Cárdenas Palacios; Vicepresidencia suplente, diputado Sinué Arturo Piedragil Ortiz; Primera Secretaría, diputado Arturo Maximiliano García Pérez; Segunda Secretaría, diputado Luis Gerardo Ángeles Herrera; Primera Secretaría suplente, diputada Zuli Yanira Mauricio Sixtos; Segunda Secretaría suplente, diputada Juliana del Rosario Hernández Quintanar. Una vez que el presente sea sometido y aprobado por el Pleno de la 61ª Legislatura del Estado de Querétaro, habrá de emitirse el decreto respectivo, así como hacerse las notificaciones y publicaciones conducentes. Transitorio, el presente acuerdo entrará en vigor a partir de su aprobación por la Junta de Coordinación Política de la 61ª Legislatura del Estado de Querétaro, dado en la ciudad de Santiago de Querétaro a 7 de octubre del 2025. Es cuanto, Presidenta. Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 53 y 126, fracción quinta de la Ley Orgánica en cita, solicito al diputado primer secretario someta a discusión en un solo acto el acuerdo que nos ocupa. Claro que sí, Presidenta. Diputadas y diputados, está a discusión en un solo acto el acuerdo de referencia. Quien desea hacer uso de la palabra, sirva a anotarse en esta secretaría. Se informa a la Presidencia que no se han registrado oradores.
De conformidad con el artículo 71 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Querétaro, solicito a la diputada segunda secretaria someta a votación nominal en un solo acto el acuerdo de referencia, comunicando al final el resultado. Procedo a ello. Luis Gerardo Ángeles Herrera. Homero Barrera McDonald. María Blanca Flor Benítez Estrada. Teresita Calzada Rovirosa. Mauricio Cárdenas Palacios. Enrique Antonio Correa Sada. La de la voz a favor. Perla Patricia Flores Suárez. Alejandrina Verónica Galicia Castañón. Arturo Maximiliano García Pérez. A favor. Ulises Gómez de la Rosa. María Georgina Guzmán Álvarez. Juliana Rosario Hernández Quintanar. Edgar Insunza Ballesteros. María Eugenia Margarito Vázquez. Zuli Yanira Mauricio Sixtos. María Leonor Mejía Barraza. Adriana Elisa Mesa Argaluza. Sinue Arturo Piedragil Ortiz. Eric Silva Hernández. Laura Andrea Tobar Saavedra. Rosalba Vázquez Murguía. Guillermo Vega Guerrero. Luis Antonio Zapata Guerrero. Se informa a la presidencia que el resultado de la votación es de 24 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. Atendiendo a la votación emitida de conformidad con lo establecido en los artículos 75, inciso A, 79, fracción primera y 126, fracción quinta y 13ª de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Querétaro, se declara aprobado el asunto en comento. En consecuencia, la mesa directiva electa ejercerá desde este momento al 1 de abril de 2026. Queda conformada de la siguiente manera: Presidencia, diputada María Georgina Guzmán Álvarez. Vicepresidencia, diputado Mauricio Cárdenas Palacios. Vicepresidencia suplente, diputado Sinue Arturo Piedragil Ortiz. Primera secretaria, diputado Arturo Maximiliano García Pérez. Segunda secretaria, diputado Luis Gerardo Ángeles Herrera. Primera secretaria suplente, diputada Zuli Yanira Mauricio Sixtos. Segunda secretaria suplente, diputada Juliana del Rosario Hernández Quintanar. En este acto, solicito a los diputados electos pasen al presidium de esta mesa directiva y se sirvan a ocupar la curul que les corresponde. Asimismo, se ordena realizar las notificaciones señaladas en el artículo 30, párrafo final, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Querétaro. Hecho lo anterior, expídase el proyecto de decreto correspondiente. Remítase al titular del Poder Ejecutivo del Estado para su publicación en el periódico oficial del Gobierno del Estado de Querétaro, La Sombra de Tiago, y efectúense las comunicaciones previstas en el artículo 123 de la precitada Ley Orgánica. Para desahogar el siguiente punto del orden del día relativo al acuerdo de la Junta de Coordinación Política de la 61ª legislatura, por el que se proponen cambios de las dependencias de este Poder Legislativo, solicito al diputado Guillermo Vega Guerrero, integrante de la Junta de Coordinación Política, se sirva a dar lectura al acuerdo formulado por los integrantes de la misma.
Gracias, presidenta. En los términos del acuerdo que presentamos hace unos minutos, la Junta de Coordinación Política emite el acuerdo ante el Pleno de la 61ª Legislatura del Estado de Querétaro, mismo que suscriben los diputados y diputadas Edgar Insunza Ballesteros, Adriana Elisa Mesa Argaluza, María Georgina Guzmán Álvarez, Claudia Díaz Gallú, Teresita Calzada Rovirosa y el de la Voz, integrantes de la Junta de Coordinación Política de la 61ª Legislatura del Estado de Querétaro, en ejercicio de la facultad que nos confiere el artículo 139, fracciones primera, segunda, quinta y decimocuarta de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Querétaro, que de igual forma como sustento encuentra el artículo 162 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Querétaro, que establece que son dependencias del Poder Legislativo la Secretaría de Servicios Parlamentarios, la Oficialía Mayor, la Tesorería, la Contraloría Interna, la Dirección de Investigación y Estadística Legislativa, la Dirección de Comunicación Social. Por su parte, el artículo 202 del mismo ordenamiento establece las atribuciones de la Unidad de Transparencia y la Unidad de Atención Ciudadana como parte de la estructura operativa y administrativa primaria en la legislatura del Estado. En concordancia con el artículo 139 y 163 de la invocada ley y decisión del Pleno de la legislatura, es menester resolver sobre la ratificación y, en su caso, designación de las y los titulares de dichas áreas administrativas. Es por lo anterior que la Junta de Coordinación Política de esta 61ª legislatura expide el siguiente acuerdo, mediante el cual ratifica o, en su caso, designa a los titulares de las dependencias y unidades que la conforman. Artículo primero, la Junta de Coordinación propone la designación o ratificación de los titulares de las siguientes dependencias. En la Secretaría de Servicios Parlamentarios, designar al licenciado José Antonio Ledesma Ferrusca. En la Oficialía Mayor, ratificar al ingeniero Eduardo Daniel Llamas Romo. En la Tesorería, ratificar al contador Jorge López Crespo. En la Dirección de Investigación y Estadística Legislativa, designar al licenciado César Roberto Mariscal Eichner. En la Dirección de Comunicación Social, designar a la licenciada Nefertiti Juárez Nilo. En la Unidad de Transparencia, designar al licenciado Valdemar Coronel Hernández. En la Contraloría Interna, ratificar al licenciado José Antonio Trinidad Uribe Sánchez. Y en la Unidad de Atención Ciudadana, designar al licenciado Álvaro Alcocer Beltrán. Una vez que el presente sea sometido y aprobado por el Pleno de la 61ª Legislatura del Estado, habrá de emitirse el decreto respectivo, así como hacerse las notificaciones y publicaciones conducentes. Transitorio único, el presente acuerdo entrará en vigor a partir de la aprobación de la Junta de Coordinación Política de la 61ª Legislatura del Estado de Querétaro, dado en la ciudad de Santiago de Querétaro a los 7 días del mes de octubre del año 2025. Es cuanto, presidenta. Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 53 y 126, fracción quinta de la Ley Orgánica en cita, solicito al diputado segundo secretario someta a discusión en un solo acto el acuerdo que nos ocupa. Con todo gusto, diputada presidenta. Diputadas y diputados, esta discusión en un solo acto, el acuerdo de referencia. Quien desee hacer uso de la palabra, sírvase a anotarse en esta secretaría. Se informa a la presidencia que no hay oradoras ni oradores inscritos. De conformidad con lo dispuesto en los artículos 71, 139, fracción quinta, 163, último párrafo, y 164, último párrafo de la Ley Orgánica que rige el Poder Legislativo,
Solicito al diputado primer secretario se sirva someter a votación nominal la propuesta de remoción, ratificación y designación de los servidores públicos titulares en las dependencias de esta legislatura y registre el cómputo de votos comunicando al final el resultado. Procedo a ello, Presidenta. Diputado Luis Gerardo Ángeles Herrera. Diputado Homero Barrera McDonald. Diputada María Blanca Flor Benítez Estrada. Diputada Teresita Calzada Rovirosa. Diputado Mauricio Cárdenas Palacios. Diputado Enrique Antonio Correa Sada. Diputada Claudia Díaz Gallou. Diputada Perla Patricia Flores Suárez. Diputada Alejandrina Verónica Galicia Castañón. El de la voz, a favor. Diputado Ulises Gómez de la Rosa. Diputada María Georgina Guzmán Álvarez. Diputada Juliana Rosario Hernández Quintanar. Diputado Edgar Insunza Ballesteros. Diputada María Eugenia Margarito Vázquez. Diputada Zuli Yanira Mauricio Sixtos. Diputada María Leonor Mejía Barraza. Diputada Adriana Elisa Mesa Argaluza. Diputado Sinué Arturo Piedregil Ortiz. Diputado Eric Silva Hernández. Diputada Laura Andrea Tobar Saavedra. Diputada Rosalba Vázquez Munguía. Diputado Guillermo Vega Guerrero. Diputado Luis Antonio Zapata Guerrero. Se informa a la Presidencia que el resultado de la votación es de 24 votos a favor y 0 votos en contra, 0 abstenciones. En virtud del resultado de la votación en términos de los artículos 17, fracción cuarta de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Querétaro, 71 y 126, fracción quinta y decimotercera, 163, último párrafo, y 164, último párrafo de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Querétaro, se tiene por aprobado el asunto de mérito relativo a la remoción, ratificación y designación de los servidores públicos en los siguientes términos. La Secretaría de Servicios Parlamentarios a cargo del licenciado José Antonio Ledesma Ferrusca. La Oficialía Mayor a cargo del ingeniero Eduardo Daniel Llamas Romero. La Tesorería a cargo del Contador Público Jorge López Crespo. La Contraloría Interna a cargo del licenciado José Antonio Trinidad Uribe Sánchez. La Dirección de Investigación y Estadística Legislativa a cargo de César Roberto Mariscal. La Dirección de Comunicación Social a cargo de Nefertiti Juárez Nilo. Unidad de Transparencia a cargo de Valdemar Coronel Hernández. Y Unidad de Atención Ciudadana a cargo de Álvaro Alcocer Beltrán. Y se ordena expedir el decreto respectivo, su remisión al titular del Poder Ejecutivo del Estado para la correspondiente publicación en el periódico oficial del Gobierno del Estado de Querétaro, La Sombra de Arteaga, así como su notificación a los servidores públicos designados para los efectos legales conducentes. Toda vez que los servidores públicos designados se encuentran presentes en el recinto, ciudadano licenciado José Antonio Ledesma, el ingeniero Eduardo Daniel Llamas, el contador público Jorge López, el licenciado José Antonio Trinidad, César Roberto, Nefertiti Juárez, Valdemar Coronel y Álvaro Alcocer, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 103 de la Ley Orgánica, en comento, se designa a las diputadas María Blanca Flor Benítez Estrada y Adriana Elisa Mesa Argaluza, integrantes de la 61ª Legislatura del Estado de Querétaro, para que como comisión de cortesía acompañen al frente de la mesa directiva a fin de que rindan de la protesta de ley. En este momento, la comisión de cortesía conformada por las diputadas María Blanca Flor Benítez Estrada y Adriana Elisa Mesa Argaluza, integrantes de la 61ª Legislatura del Estado de Querétaro, acompañan al interior del recinto a los servidores públicos designados para que rindan la protesta de ley.
Los servidores públicos designados son conducidos al frente de la mesa directiva por la Comisión de Cortesía para que rindan la protesta de ley. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 128 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pregunto a ustedes: ¿protestan cumplir y hacer cumplir la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Querétaro y todas las leyes que emanen de ellas, y desempeñar leal y patrióticamente el cargo que el pueblo le ha conferido por el bien y prosperidad de la República y de esta entidad federativa? Si así no lo hicieren, que el Estado y la Nación se lo demanden. Felicidades. En este mismo acto solicito a la Comisión de Cortesía acompañe al exterior del salón de sesiones a los servidores públicos designados. En este momento, la Comisión de Cortesía, conformada por las diputadas María Blanca Flor Benítez Estrada y Adriana Elisa Mesa Argaluza, acompañan al exterior del recinto a los servidores públicos designados. Para continuar con el desarrollo de esta sesión, cedemos el uso de la voz a la diputada María Georgina Guzmán Álvarez, presidenta de la mesa directiva de la 61ª legislatura del Estado de Querétaro. Encontrándonos en el siguiente punto del orden del día, se da cuenta del dictamen de la minuta proyecto de decreto por el que se reforma, adiciona y deroga el artículo 2 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de pueblos y comunidades indígenas afromexicanos. La minuta proyecto de decreto por el que se reforma y adicionan los artículos 13, 16, 21, 32, 55, 73, 76, 78, 82, 89, 123 y 129 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En materia de Guardia Nacional, la minuta proyecto de decreto por el que se reforma el párrafo 5º del artículo 25, los párrafos 6º y 7º del artículo 27 y el párrafo 4º del artículo 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de áreas y empresas estratégicas. La minuta proyecto de decreto por el que se reforma el párrafo 4º y se adiciona un párrafo 5º al artículo 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de vías y transporte ferroviario. La minuta proyecto de decreto por el que se reforma y adicionan los artículos 4º y 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de bienestar. La minuta proyecto de decreto por el que se reforma y adiciona la fracción 12ª del apartado A del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de vivienda para las personas trabajadoras. La minuta proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan los artículos 3º y 4º y 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de protección y cuidado animal. La minuta proyecto de declaratoria del decreto por el que se reforma y adiciona el artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de seguridad pública.
La minuta, proyecto de decreto por el que se adicionan un párrafo quinto al artículo cuarto y un párrafo segundo al artículo quinto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de protección a la salud. La minuta, proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de simplificación orgánica. La minuta, proyecto de decreto por el que se reforma el párrafo segundo del artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de prisión preventiva oficiosa. La minuta, proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan los artículos 55, 59, 82, 115, 116 y 122 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de no reelección y nepotismo electoral. La minuta, proyecto de decreto por el que se adiciona un segundo párrafo al artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de apoyo a jóvenes. La minuta, proyecto de decreto por el que se reforma el segundo párrafo del artículo 19 y se adiciona los párrafos segundo y tercero al artículo 40 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de fortalecimiento de la soberanía nacional. La minuta, proyecto de decreto por el que se reforma el párrafo décimo del artículo 25 y la fracción 29ª del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de simplificación administrativa y digitalización. Y la minuta, proyecto de decreto por el que se reforma el inciso A de la fracción 21ª del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de extorsión. Atendiendo a la naturaleza del asunto que nos ocupa, informo a los presentes que a partir de este momento, la 61ª legislatura del Estado de Querétaro se erige en constituyente permanente para los efectos del artículo 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y toda vez que el contenido del dictamen ya es del conocimiento de los integrantes del Pleno, por haberse publicado en la Gaceta Legislativa, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 17, fracción 19ª de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Querétaro, 53 y 126, fracción quinta de la Ley Orgánica que nos rige. Solicito al diputado primer secretario lo someta a discusión en un solo acto. Diputadas y diputados, están a discusión en un solo acto el dictamen de referencia. Quien desea hacer uso de la palabra, sirva a anotarse en esta secretaría. Sí. Diputado Enrique Correa, ¿a favor o en contra? A favor. Se informa a la presidenta que se ha registrado la intervención del diputado Enrique Correa Asada en sentido a favor. Tiene la palabra, diputado Enrique. Muy buenas tardes. Saludo con gusto a mis compañeras y compañeros legisladores, a quienes nos siguen a través de los medios digitales y las redes sociales, a quienes nos hacen favor de acompañarnos en las galerías de este recinto legislativo y, por supuesto, con el permiso de la mesa directiva, a quienes les deseo de corazón que tengan una gestión exitosa, que los destinos de este poder legislativo están en buenas manos y cuenten conmigo para trabajar a favor de las y los queretanos. El día de hoy estamos discutiendo y invitando a votar a favor de este proyecto de dictamen, que tiene un título muy largo porque acumula muchísimas iniciativas del orden federal, pero en el contenido de la misma solamente está a consideración de este Pleno la iniciativa en materia de extorsión. Una cuestión que creo que a todos los mexicanos nos preocupa. Y como lo he dicho en múltiples ocasiones, sí somos oposición del gobierno federal, pero también
tenemos la capacidad para ser generosos cuando se trata de una iniciativa que busca y pretende resolver una de las problemáticas que más afecta a las familias mexicanas. Por eso es que en esta ocasión quiero invitar a las y los compañeros de este Poder Legislativo que apoyemos este proyecto de dictamen que salió de la Comisión de Puntos Constitucionales que preside nuestro compañero Homero Barrera y es secretaria la diputada Juliana Hernández, para que, aunque ya no somos un voto trascendente para la publicación de este dictamen, pues se dé el voto a favor de esta soberanía a este proyecto que presentó la presidenta Claudia Sheinbaum en el Congreso Federal y que puede ayudar a resolver uno de los problemas más importantes en materia de seguridad. Entonces, oposición sí, cerrazón no, apoyo para luchar de frente contra la delincuencia y contra todo lo que atente a las familias mexicanas y a las familias queretanas. Cuenten con nosotros. Es cuanto. ¿Para qué efectos, perdón? Diputada Andrea tiene la palabra. Muy buenos días a todas y a todos. Creo que justamente el punto de que hoy se suban estas minutas al Pleno es para que todas y todos podamos acompañar la estrategia de seguridad que está planteando nuestra presidenta, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo. Ella tiene una visión muy clara de cómo vamos a combatir la inseguridad en este país. Lo vamos a hacer a través de inteligencia, lo vamos a hacer a través de tecnología y claramente también lo tenemos que hacer a través de iniciativas. Entonces, a mí me da mucho gusto que hoy podamos discutir en este Pleno esta iniciativa específicamente, que si bien ya no somos trascendentes para la votación a nivel federal, creo que es bueno que lo pongamos sobre la mesa. El delito de extorsión es un delito en el que muchos mexicanos desafortunadamente lo padecen. Desafortunadamente todos tenemos a alguien en nuestra familia que le han llamado, que le han dicho, tenemos a tu hijo secuestrada, tenemos a tu hija secuestrada. Y precisamente por eso se está buscando combatir este delito que además va en aumento con el WhatsApp, con las redes sociales y con los teléfonos, y justo necesitamos un marco normativo que se ajuste a la realidad que estamos viviendo. Entonces, yo también quiero invitar a todas y a todos a que votemos a favor de esta estrategia de seguridad que está planteando nuestra presidenta y que podamos votarla por unanimidad todas y todos los que estamos aquí. Estoy totalmente de acuerdo que ser oposición no es decir a todo no, y justo creo que al menos Morena ha demostrado en Querétaro que no decimos a todo no, somos abiertos, hemos tenido los puentes para el diálogo y precisamente por eso el día de hoy estamos aquí. Muchas gracias y que tengan bonito día. Gracias, diputada Andrea. De conformidad con el artículo 71 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Querétaro, solicito al diputado segundo secretario someta a votación nominal y en un solo acto el dictamen que nos ocupa, y al diputado primer secretario registre el cómputo de votos, comunicando al final el resultado. Con todo gusto, diputada presidenta, procedo a ello. El de la voz a favor, Homero Barrera McDonald, María Blanca Flor Benítez Estrada, Teresita Calzada Rovirosa, Mauricio Cárdenas Palacios, Enrique Antonio Correa Sada, Claudia Díaz Gayú, Perla Patricia Flores Suárez, Alejandrina Verónica Galicia Castañón, Arturo Maximiliano García Pérez, Ulises Gómez de la Rosa, María Georgina Guzmán Álvarez, Juliana Rosario Hernández Quintanar, Edgar Insunza Ballesteros,
María Eugenia Margarito Vázquez, Zuli Yanira Mauricio Sixtos, María Leonor Mejía Barraza, Adriana Elisa Mesa Argaluza, Sinué Arturo Piedragil Ortiz, Eric Silva Hernández, Laura Andrea Tobar Saavedra, Rosalba Vázquez Munguía, Guillermo Vega Guerrero, Luis Antonio Zapata Guerrero. Se informa a la presidencia que el resultado de la votación es de 24 votos a favor, 0 votos en contra y 0 abstenciones. En virtud del resultado de la votación, de conformidad con lo establecido en los artículos 75, inciso A, 79, fracción primera y 126, fracción quinta y 13ª de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Querétaro, se declara aprobado el dictamen de mérito. Expídase el proyecto de decreto correspondiente. Túrnese a la Secretaría de Servicios Parlamentarios para los efectos del artículo 81 de la ley invocada y remítase a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión para los efectos del artículo 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Asimismo, remítase al titular del Poder Ejecutivo del Estado para su publicación en el periódico oficial del Gobierno del Estado de Querétaro, La Sombra de Arteaga. Informo a los presentes que a partir de este momento la 61ª legislatura del Estado de Querétaro deja de estar erigida en Constituyente Permanente Federal. Encontrándonos en el punto de asuntos generales, solicito a quien desee participar si va a inscribirse con el diputado primer secretario, señalando el tema que habrá de abordar. Diputadas y diputados, quien desea hacer uso de la palabra, sírvase a anotarse en esta secretaría. Diputada Blanquita. Diputada Teresita. Diputado Sinué. Tema, diputada Blanquita. Lluvias en la sierra. Diputada Teresita, tema. Diputado Sinué. Tiene la voz la diputada Blanquita, Lluvia en la Sierra. Buenas tardes, con el permiso de la mesa directiva y compañeras diputadas, diputados de esta legislatura. Como hemos visto en las redes sociales, nuestra Sierra Gorda está pasando por un momento muy complicado, muy difícil, a raíz de las intensas lluvias que se han suscitado desde el pasado 7 de octubre. No ha habido tregua, la verdad es que tenemos vías de comunicación cerradas, familias aisladas en sus comunidades y bueno, hay que recordar también que en la Sierra Gorda la mayor parte de los jefes de familia están en el sector primario. Su trabajo de albañiles en el campo, pues es un trabajo donde si no se va a laborar, pues no hay pago, no tienen seguridad social y en este momento necesitan de una legislatura que se pueda mostrar unida, que se pueda mostrar que es sensible. Por eso quiero yo invitar y exhortar a todos ustedes, compañeras, compañeros, a que a través de la mesa directiva podamos cooperar para que podamos tener presencia a través de algún apoyo como legislatura en la Sierra Gorda, en las condiciones
que la misma mesa determine y que podamos hacerlo sin que haya de por medio alguna contrariedad ideológica, que dejemos a un lado esa parte porque es momento de demostrar que podemos trabajar juntos, sin politizar ningún tipo de ayuda. La gente necesita de nuestra presencia, de nuestro envío que podamos hacer. Yo me conmuevo mucho porque, hablar para mí de las familias que están viviendo esto es difícil porque conozco las comunidades, la mayor parte de ellas, y sé que hay personas que no tienen que comer en este momento. Perdone. Quizás aquí también se vive algo así o se vivió, pero allá tenemos el problema de que no hay incluso medicamentos en las comunidades. Creo que ayudar a nuestros semejantes, ayudar a quien menos tiene, tranquiliza la conciencia, engrandece el alma y llena de regocijo el corazón. Compañeros, la sierra nos necesita. Por favor, podamos hacerlo a través de la mesa, presidenta, que nos pueda convocar a ayudar de la manera que sea. Todos pueden en alguna manera mayor. Compañeros del PAN, ustedes tienen puertas abiertas en las dependencias. Dejemos a un lado la ideología política, dejemos a un lado las diferencias. Hagamos juntos esta tarea. De verdad, se los pido en nombre de tantas comunidades. Muchas gracias. Gracias, diputada Blanquita. Yo creo que ahorita al terminar la sesión nos podemos reunir todos los diputados y organizarnos, porque todos los 25 diputados estamos con la Sierra Queretana. Entonces ahorita nos reunimos. Diputada Juliana, para Hechos. Yo solo quiero en esta tribuna reconocer a la diputada Blanca. Creo que todos los que estamos aquí reconocemos su humanidad, su sensibilidad. En lo personal, tengo un amor profundo por la Sierra Queretana. Soy originaria, mi familia es originaria de la Sierra Queretana. En ese sentido, por parte de los diputados de Acción Nacional, por parte de mi persona, cuenten con el apoyo, cuenten con la solidaridad y tiene absolutamente toda la razón. En este sentido son cuestiones humanas en las que los colores no importan. Lo que importa es que todos somos queretanos, todos somos humanos y cuenten con nuestro apoyo. Es cuanto. Gracias, diputada. Tiene la palabra la diputada Teresita para el tema de lluvias y feria ganadera. Muchas gracias, presidenta de la mesa directiva y todos sus integrantes, a los medios de comunicación que nos acompañan el día de hoy, a todo el público en general, redes sociales, a mis compañeras diputadas y diputados, y sumarme solidariamente con nuestra diputada Blanquita de la Sierra, como responsable de la Comisión de Protección Civil y Seguridad Pública del Congreso del Estado. Y se suman a esto pues nuestro diputado Antonio Zapata, que integra esta comisión, y la diputada Rosalba Vázquez también que integra esta comisión. Es importante realizar las siguientes menciones y puntualizar que inmediatamente tomamos cartas en el asunto. Se han solicitado a través de oficios y comunicados institucionales a la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, al gobernador del estado, Mauricio Curi González,
lo siguiente: la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, el Ejército Mexicano aplica desde el día de ayer el plan de N3C, lo verificamos con los camiones estando nosotros en la carretera 100 que te lleva hacia la sierra, lo que es el Conagua, SEA, Protección Civil del Estado, unidades de protección civil municipales, la coordinación de infraestructura estatal, estuvimos en contacto estrecho con ellos el día de ayer, y la Secretaría de Obra del Estado de Querétaro, así como bomberos, Cruz Roja, los cuerpos de auxilio, seguridad pública estatal, la seguridad pública municipal, la seguridad para desplegar los apoyos de la Secretaría de Desarrollo Social del Estado, los DIF municipales y las áreas de desarrollo social de los diversos municipios que han sido afectados, así como solicitar reforzar el fondo de emergencia para el Estado de Querétaro y solicitar a la Cámara de Diputados y a la Presidenta de la República fortalecer los requerimientos en cuanto a la materia económica y que nuestros diputados federales, que nuevamente vuelvo a mencionar, que integran la Comisión de Protección Civil en la Cámara de Diputados, nos apoyen con estos recursos y con la presencia de los mismos en la zona serrana de nuestros municipios que han sido afectados, para que puedan constatar de manera propia lo que se está viviendo en esta zona. Ya se instaló lo que es la declaratoria de emergencia para estas lluvias. Quiero compartirles a ustedes que es derivado del huracán Priscila, que se presenta el 5 de octubre y que impacta directamente a algunos estados de la República, incluyendo a Querétaro. Por parte de las lluvias que emergen desde el Pacífico, pega directamente a Querétaro por la humedad que alcanza esta zona al chocar con la topografía montañosa y la humedad que se transforma en lluvias continuas e intensas. Las fuertes lluvias registradas en estos días han dejado múltiples daños en la zona serrana de Querétaro, con afectaciones en infraestructura, comunicaciones, poblaciones vulnerables y pérdida de vida humana, desafortunadamente. Fallece un menor a causa del deslave de la tierra en la comunidad de Agua Fría. Esto pertenece al municipio de Pinal de Amoles, en la delegación Bucareli. El padre también resulta con lesiones menores. Principales daños que hay que tomar en consideración: se han registrado 6 deslaves carreteros y al menos un deslave mayor en zonas rurales que obstaculizaron caminos de comunicación. En los tramos de la carretera federal 120 en Pinal de Amoles, así como las rutas como Aguacatlán, Santa Agüeda y el Llano San Pedro Escanela, quedaron parcialmente intransitables debido al arrastre de lodo, piedras y caída de rocas. La carretera de San Juan del Río y también Gilita fue bloqueada por un derrumbe. Se reportaron bloqueos y acumulaciones de piedra en Bucareli y otros tramos rurales. Desbordamientos, inundaciones y crecidas de ríos. El municipio de Jalpan de Serra, el río local se desbordó, provocando inundaciones en diversos puntos del municipio y múltiples afectaciones en zonas habitadas. Y en Jalpan al menos 20 familias fueron evacuadas preventivamente por riesgos de inundación. Se han implementado alrededor de 10 albergues en escuelas y aquellos destinos que se tenían habilitados por parte de los DIF municipales. En otro punto, el desbordamiento del río derivó en que 10 personas tuvieron que ser trasladadas a los diversos albergues. También comentarles que la presa Jalpan, que es, se puede decir, el cuerpo de agua más importante de la zona, alcanzó su máxima capacidad, está siendo desfogado por parte de las instituciones como Conagua. Esto derivó en la creciente del río y aquí es donde tuvimos estas afectaciones tan severas. Sigue el desfogue de la misma presa. Suspensión de clases y evacuaciones. Se suspenden clases en municipios de Sierra Gorda, Jalpan de Serra, Landa de Matamoros, Pinal de Amoles y Arroyo Seco. Comunidades quedaron incomunicadas debido a la caída de tramos carreteros o caminos rurales bloqueados por lodo y rocas. En algunos puntos el acceso se limita solo a rutas alternas. Por ejemplo, vía San Joaquín hacia Agua Fría. Tramos directos están cerrados o colapsados.
Sí es importante mencionar la respuesta y apoyo gubernamental. El apoyo del Ejército Mexicano, también tuvimos comunicación directa ayer con el representante o el comandante de la zona militar, 17ª zona de aquí del estado de Querétaro, en donde él dio la instrucción inmediata y directa de la aplicación del plan DN3 para la zona serrana del estado de Querétaro. Y me vuelvo a mencionar Peñamiller, Jalpan de Serra, Landa de Matamoros, y brindar apoyo en cuanto a las personas que se encuentren con alguna lesión, alguna carencia. Hay militares, rescatistas y maquinaria. El gobierno estatal coordinó autoridades municipales para enviar maquinaria pesada, retroexcavadoras, excavadoras, así como despensas, agua, ropa y abrigo y cobija. El municipio de Querétaro aportó 1,500 despensas, así como otros enseres, cobijas y apoyos a la región y maquinaria. Se habilitaron centros de acopio en la capital para recibir donaciones destinadas a las comunidades afectadas, así como se ha solicitado a los diferentes instituciones o empresas privadas para que nos apoyen con maquinaria las minas que se encuentran ubicadas en aquella zona, así como aquellos empresarios que han destinado maquinaria, siendo ellos fundamentales en esta situación de emergencia, se han sumado a ello. El contexto meteorológico vinculado, este huracán se ha degradado a tormenta tropical en trayectoria sobre el Pacífico. Sus bandas nubosas y desprendimientos de humedad han circulado hacia el interior del país y continúan generando lluvias en la Sierra Gorda queretana. Esa inestabilidad interactúa en canales de baja presión y una vaguada monzónica, lo que intensifica estas precipitaciones y eventos de granizo, descargas eléctricas y acumulaciones de agua en zonas bajas. Las lluvias persistirán en la región por aproximadamente 48 horas más, por lo que el riesgo de nuevos deslaves e inundaciones continúa. Es importante estar alertos a estos efectos y muy pendientes con los avisos oficiales del Sistema Meteorológico Nacional, así como alertas y vincularnos directamente al 911. Reportar el estado de drenajes en zonas donde está viva esta situación, reportarlos al 911 y reportar objetos exteriores que puedan dañar a las familias, a las escuelas, a las viviendas, con ramas, letreros o puedan volarse por las ráfagas de viento que se están presentando. Esto es lo que hemos estado checando, realizando a través de la comisión y bueno, estamos en constante revisión y pendientes de los comunicados. Para salvaguardar la integridad física de nuestros hermanos y hermanas de la sierra. Respecto a otro comunicado, bueno, quiero externarles a ustedes que seguimos insistiendo en lo de la Feria Ganadera Queretana del 2025. Hasta el momento nos ha dado respuesta el representante legal de la misma, mencionándonos que hay una directora general que es la que se encarga de todo. Bueno, también ya notificamos a la directora general la entrada gratuita para esta feria, que sería del 14 al 30, que iniciaría este día 14, serían 15 días de feria, están cobrando 100 pesos la entrada, estamos proponiendo el no cobro para las familias queretanas en esta feria. Hay otras ferias en los estados donde es gratuita la entrada. Bueno, no obstante, nos están comunicando que los días lunes, martes y miércoles 25 juegos de la feria serán gratuitos. Estamos solicitando que sean de lunes a viernes estos juegos gratuitos para las familias y en espera de lo que se solicitó para una nave para nuestros artesanos y artesanas, que sea gratuito la venta de sus productos, que puedan recuperarse por este año que ha sido verdaderamente devastador para muchas familias de nuestros pueblos originarios. Vamos a seguir insistiendo en este no cobro para la feria. Y bueno, tenemos que resaltar que el hecho de que las queretanas indígenas son guardianes de una tradición y cosmovisión ancestral que a pesar del paso de los años sigue dotando de identidad a nuestro estado,
Prueba de ello es que al día de hoy la muñeca Lele es conocida internacionalmente. En esta línea argumentativa, dichos pueblos también han padecido las inclemencias de lluvias, los incendios este 2025, lo cual se maximiza si tomamos en consideración que lamentablemente muchas de las y los queretanos que pertenecen a estas comunidades indígenas de la entidad aún continúan invisibilizados. El ejercicio de los derechos humanos se encuentra comprometido en su aplicación y en su respeto. En este sentido, apelando a la buena voluntad de la Unión Ganadera Regional de Querétaro, que dignamente presiden los diversos empresarios, representa un apoyo importante para nuestras familias. Es importante continuar con esta tradición, pero puntualmente solicitamos esto para el año 2025, 2026 y 2027 y subsecuentes. Y por último, quiero hacer un señalamiento de carácter político electoral a la gobernadora Rocío Nale del estado de Veracruz. Esto es importantísimo, ya que ya hablamos aquí de la democracia, de la libertad y de la soberanía y del respeto a nuestro artículo primero constitucional en materia de derechos humanos, que saque las manos de la situación electoral que prevalece en el municipio de Papantla y en el municipio de Poza Rica. Los resultados favorecen a Movimiento Ciudadano. Estamos a la espera de los últimos, de la última sentencia, de la última, ahora sí que señalamiento de las autoridades electorales para que la Sala Superior Electoral no ratifique el triunfo que se logró y es el voto que ha sido señalado por la ciudadanía de estos municipios a favor de Movimiento Ciudadano. Poza Rica y Papantla nos pertenecen a Movimiento Ciudadano. Muchas gracias. Gracias. Tiene la palabra el diputado Sinue con el tema solidaridad y ayuda humanitaria. Con la venia de la mesa directiva, quiero hacer dos reflexiones y una invitación. La primera reflexión es un tema que nos debiera de conmover y comprometer a esta soberanía del tema realmente que hemos hecho y que vamos a heredarles a nuestros hijos en este mundo. Realmente he estado en una reflexión permanente a partir de lo del COVID, ¿no? De cómo un microscopio, ¿no?, pudo someter a toda una humanidad, ¿no?, y cómo nosotros como humanidad le hemos dado la espalda a este planeta, ¿no? Y parte de estos resultados, de estas tragedias que tienen que ver con las tormentas, con estos nuevos alcances de lluvias que tenemos en el país y en el mundo, yo creo que debemos de empezar a reflexionar qué estamos haciendo como humanidad y qué herencia les vamos a dejar a nuestros hijos. Porque hace 30 años, el país que, bueno, más, porque creo que no hay ninguno de 20, más añitos, el mundo que nos heredaron nuestros padres no es como el que estamos tomando y el que estamos dejando a nuestros hijos y a nuestras hijas. Y la segunda reflexión tiene que ver que este estado, la verdad es que yo a Querétaro en lo personal le debo mucho, porque como muchos que emigramos aquí a Querétaro, de todas las entidades federativas del norte, del sur, pues hemos encontrado un estado con oportunidades y donde nos hemos consolidado como personas y hemos generado un futuro a través de nuestras familias. Y pues ahí están las cifras, en 10 años casi 1 millón de habitantes se incrementó y está por la posibilidad que nos da este estado tan loable, de muchas personas que no somos queretanos, pero por decisión y determinación ahora lo somos. Estamos aquí. ¿Y por qué lo digo? Y es un asunto que me cuesta trabajo platicar.
porque no es un tema que en mi agenda política, en mi agenda partidista lo tengo, sino más bien es una agenda íntima, social, que yo hace unos meses desarrollé. Yo estoy casada con una veracruzana de Poza Rica, justamente, y justamente se van generando lazos, ¿no?, de mucha gente que viene de Poza Rica, del norte de Veracruz, y yo me quedé impresionado de la cantidad de mujeres y hombres y familias que hay de veracruzanos aquí en el norte del estado, ¿no? Y junto con un diputado local, un par de esa zona norte, pues estamos generando alguna idea de tener como casas de amistad, tanto en el norte de Veracruz como aquí, pero como un tema de solidaridad, de reconocimiento, como lo que hacen un poco mucho nuestros paisanos en Estados Unidos. Y hoy están viviendo muchas familias asentadas, de Veracruz asentadas y aquí en Querétaro. Hoy una tragedia, a las 5 de la mañana se desborda el río en Poza Rica y en toda esa zona del norte del país, y la verdad, de Veracruz, perdón, y he tenido llamadas, ¿no?, de qué se va a hacer, qué posibilidades tenemos de hacer para ayudar a sus familias que ahorita desafortunadamente se encuentran en esta tragedia, como está viviendo también en la Sierra Gorda, en la Sierra Queretana de nuestro estado, ¿no? Y yo platicando con mi par allá, el tema es, vamos a hacer una invitación a todos los que residen, todos los veracruzanos del norte, y poner un acopio para dárselos a sus familias, y es por eso que, ustedes me disculpan, voy a ocupar este espacio público para hacer este llamado, ¿no?, de solidaridad a los que tienen sus familias en desgracia. Una de ellas es familia de mi esposa, ¿no? Y la verdad es que cuando uno lo vive, la verdad es que uno vive esta tragedia cuando uno lo siente y uno lo observa, como lo mencionaba Blanca allí en la sierra, ¿no? Entonces, desde aquí hago un llamado, vamos a hacer un comunicado, ¿no?, para todos los veracruzados asentados aquí en Querétaro, y vamos a hacer un puente terrestre para todos, llevar todos los víveres y ayudas a todas las familias que, sobre todo en Poza Rica. Y yo hago un llamado a la compañera Teresita, que nos aboquemos más bien en este tema de la ayuda humanitaria y hagamos a un lado el tema electoral, ¿no? Realmente comprendo y sé muy bien la situación política electoral que se está viviendo en Poza Rica, pero realmente se está viviendo una tragedia como la que se vive en la sierra, donde el rostro humano, ¿no?, no tiene colores, no tiene ideologías, sino la buena voluntad de la solidaridad entre humanos. Muchas gracias. Bueno, no habiendo otro asunto por tratar, con fundamento en los artículos 96, 100, 101, 120, 126, fracción séptima, fracción tercera y 132 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Querétaro, solicitó al diputado primer secretario elabore el acta correspondiente a esta sesión, levantándose el presente, siendo las 4:02 horas del día de su inicio.